prendemos el micrófono y bajamos la musiquita. Queridos amigos y amigas, la historia necesaria, Pablo Ambrosetti. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, acá en vivo, este viernes 25, ¿no? Felices de estar como siempre haciendo esto que nos gusta, que es comunicar y sobre todo charlar un poquito de historia, que es algo que nos gusta tanto. Charlando sobre la historia, el valor de la historia, de cómo la historia cada vez va teniendo más importancia, ¿no? Hoy en día, las discusiones que hay sobre desde cuándo hay gente viviendo en la Tierra. Por ejemplo. ¿Cómo están discutiendo con ese tema? Cada hallazgo que hay, están encontrando gente 20.000, 30.000 años para atrás. Qué sé yo, el otro día un asentamiento en Hungría, le hacen el ADN, que no sé cómo lo lograron sacar, 20.000 años, son todos africanos. Vos decís, qué sugerente todo. Sí. ¿Cómo andás? Bien. ¿Por dónde vamos a transitar? Primero que nada, nosotros habíamos organizado esta columna para la semana pasada, pero esta bella época, que la verdad que es hermosa desde lo visual, el otoño, pero es bastante impiedosa con las alergias, las bronquitis y todo eso. Yo me agarré no sé qué cosa el otro día, pero ahora, en este momento puntualmente, levantó la temperatura. Sí, está hermosa. Sí. Ella está de manga corta, yo tengo una Sí. camperita, estoy a punto de volarla en cualquier momento. Así que, esta semana, primero que nada, el pésame, digamos, para todos los oyentas, vecinos que pertenecen a la Congregación Católica por la desaparición del Sumo Pontífice, que ha sido evidentemente una figura relevante para los integrantes de la Congregación Católica y para aquellos que no lo somos, una persona valorable, que cuando baje un poco esta espuma y esta fiebre también sería interesante abordar algún día desde esta columna papados históricos, ¿no? Y sin duda en ese pelotón de papados históricos estará seguramente la figura de Francisco, no por el hecho de ser argentino ni por ser de San Lorenzo, sino por cierta expectativa que generó en una institución que podemos decir que por 1500 años fue la institución cultural, económica y política más importante de Occidente. Y ha sido una figura importante dentro de esa institución. Así que lo primero, eso me parece que corresponde. Estamos en un país mayoritariamente católico y en un distrito que también lo es, así que correspondería decirlo. Estamos en un país que hace como que... Bueno, sí, ¿no? está bien. En un distrito que hace como que... No, todos hacemos como que... Pero, es decir, la importancia de Francisco, que es el nombre que él eligió, Sí. de Bergoglio, incluso uno lo puede ver en lo contemporáneo diario. Tema Estados Unidos, Trump y los inmigrantes. Estaban con chispazo todos los días. Sí. Es decir, y con el vicepresidente Vance también, que dicen que el día anterior a su muerte lo fue a visitar 17 minutos. Sí, y si bien no nos vamos, yo al menos no me voy a meter en ese tema hoy, un papa al fin y al cabo es un jefe de Estado, con funciones que le exceden al ser un jefe de Estado como un referente religioso. Digo, en líneas generales, la mayoría de los países, cuando se produce un deceso de una figura de estas magnitudes, expresan las condolencias por los canales diplomáticos. Es impresionante ver, ¿no? Para darle clave, encarnación política, la frialdad del comunicado del Departamento de Estado norteamericano y Israel que directamente porque el Papa se le puso de punta con el tema lo que estaba haciendo en Gaza. Entonces no era solamente un turista que aparece por una ventana dando el urbi et sorbi, de haciéndote así y diciendo, rézale tal cosa, vení que te confieso, y qué buenito que soy. El tipo se expuso, tenía cosas y cuentas pendientes acá entre nosotros en Argentina. Él se expuso para que la gente pudiera decir sin problemas todo, y después en el orden internacional él se encontró
con una institución enclavada casi en 1940, por decirlo así, ¿no? Y creo que aportó a cierta modernización, ayornamiento y cierto debate político, incómodo debate político, pero necesario debate político. De hecho, hoy, 25, y no casualmente que hayamos hablado de Israel y de los Estados Unidos, es el 110 aniversario del comienzo del genocidio armenio. No hay que por qué saberlo. Entre 1915 y 1923, el Imperio Otomano, lo que actualmente es Turquía, comenzó un proceso de deportaciones masivas, de expulsión. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Turquía no quiere hablar de ese tema, pero de ninguna forma. Deportaciones que terminó en un genocidio de, según los datos, más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Ese hecho, el genocidio armenio, que hasta el día de hoy no es reconocido ni por Turquía, ni por Estados Unidos, ni por Israel, y que hay que decirlo, nuestro país desde los años 40 lo reconoce como un genocidio. Argentina tiene una enorme colectividad armenia, enorme. Bueno, Uruguay también. Uruguay también, sí. Brasil también, sí. Hubo un acto protocolar el otro día que vi las fotos ahí del presidente y la vicepresidenta con el embajador de Armenia. Sí. Una cosa así. Es un tema que allá desde chico siempre se habló del genocidio armenio, por lo que vos decís, por la gran colectividad armenia que hay en el Río de la Plata. Sí. Inmensa. Y es interesante porque cuenta la leyenda histórica, es imposible saberlo, pero es bastante factible que sea verdad, que en el año 1941 el alto mando del gobierno nazi, que ya había saturado campos de concentración y guetos de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, se encontraba con el problema de que a toda esa gente que tenía encarcelada había que alimentarla, y que era de difícil mantenimiento esa gente, al mismo tiempo que estaban embarcados ya en la guerra, especialmente con la Unión Soviética y con Inglaterra. Entonces es ahí que el alto mando de la CSS, a través de Himmler, propone lo que llamó simpáticamente la solución final, ¿no? Que era ni más ni menos que el exterminio. Claro, de encima a toda esta gente. Frente a eso, cuenta la leyenda que los cuadros políticos del nazismo que no venían del ejército le plantean a Hitler una objeción. Le dice, a ver, no será mucho, digo, hasta el momento Estados Unidos mira para otro lado, pero hacer esto va a ser difícil. Y que Hitler en ese contexto le responde, ¿quién se acuerda de los armenios? Lo que marca que el fin último de un genocidio es la impunidad. Y del genocida. Bien buena observación. Y que esa impunidad solo se construye, solo se puede solidificar, sedimentar, sobre una base de un olvido colectivo. Entonces, en ese marco, se nos ocurrió hablar de un genocidio olvidado, también del cual nos toca ser protagonistas en términos regionales, que también comenzó por el mes de abril, puntualmente el 16 de abril. El 16 de abril de 1879, el Honorable Congreso de la Nación, que a partir de ese momento habría que ver si está en condiciones de seguir utilizando el término honorable, sancionó, aprobó, mejor dicho, un direccionamiento de cuantiosos fondos y la toma de un empréstito, no con el exterior, sino con una recientemente creada agremiación de productores agrarios, la Sociedad Rural Argentina, para financiar lo que se llamó la campaña del desierto. El 16 de junio de 1879, el Estado Nacional aprueba, con plata, la compra de cañones de guerra, fusiles Remington de los Estados Unidos, uniformes, alimentos, para dotar al ejército argentino de el material que le permitiría avanzar sobre la frontera sur. No hay que por qué saberlo, pero es bueno recordarlo,
que nuestro país, hasta 1879, su límite hacia el sur era el río Salado. Es decir, prácticamente terminaba entre comillas, en el norte de la provincia de Río Negro. Es decir, donde termina la patita de la P de Buenos Aires, por la zona de Carmen de Patagones, terminaba el control efectivo del territorio argentino. El Estado argentino estaba limitado, el control efectivo del Estado argentino estaba limitado de ahí hacia el norte. ¿Qué ocurría? Desde 1860, desde la llegada de Urquiza y especialmente de Mitre, se produce un proceso que nosotros en la escuela lo aprendimos y lo enseñamos como la consolidación del Estado Nacional, que el sociólogo español Renato Ortiz lo llama la territorialización del Estado. Traducción: un Estado no funciona en abstracto, funciona en concreto, con instituciones concretas y con un control concreto de un territorio concreto, ¿verdad? Y otro sociólogo francés más moderno llamado Alain Touraine lo llama los actos de imperialismo interno. Traducción: un Estado comienza a consolidarse cuando controla coercitivamente su propio territorio. Esa forma de control del territorio, el Estado lo hace de diferentes maneras. Una vez a través de las comunicaciones, telégrafos y ferrocarriles en esa época, de la construcción de instituciones estatales, puntualmente escuelas y juzgados de paz o fuertes militares, y luego el control militar, que haya una presencia coercitiva del Estado en cada uno de esos territorios. Ahora bien, no todos los gobiernos tienen la misma política. De hecho, en 1879 el presidente era un señor llamado Nicolás Avellaneda, que antes de ser un partido del conurbano bonaerense fue un tipo que cuando asumió, el 12 de octubre del 74, en su discurso inaugural comenzó diciendo que Argentina honrará el pago de la deuda externa sobre la sangre, el sudor y el hambre del pueblo argentino. ¿Así lo dijo? Así arrancó Nicolás Avellaneda. Bueno, Nicolás Avellaneda tenía un ministro del Interior, que en aquel momento se llamaba ministro de Guerra, que era Valentín Alsina, calle de Hurlingham, ¿no es cierto? Valentín Alsina, que era un hombre... ¿Es el de la zanja de Alsina? Bueno, un hombre del liberalismo clásico, ligado más al pensamiento, entre enormes comillas, humanista clásico, lo que planteaba era, a ver, ¿cuál es el negocio del Estado Nacional? La exportación de granos. Por lo tanto, mientras los ferrocarriles pasen por la pampa húmeda, lleguen al puerto, la oligarquía terrateniente haga sus negocios. Traducción: hagamos nuestros negocios, decía el bueno de Alsina. ¿Qué problema puede haber? ¿Qué problema puede haber del sur, del río Salado hacia el sur? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construir enormes zanjas, no para evitar que los malones de los indios pasen, sino para evitar que los malones de los indios se puedan llevar las vacas, porque las vacas van a caer adentro de la zanja y no se las van a poder llevar. Traducción: la zanja de Alsina era una forma defensiva de cuidar la propiedad privada de los hacendados, de la oligarquía terrateniente. Sin embargo, esa estrategia, que fue exitosa, tenía un límite. Cuando un país o un imperio construye un muro o una zanja, lo que está diciendo es: llegó hasta acá, dejé de expandirme. ¿Qué pasaba? En 1870 y pico, Inglaterra, por entonces nuestra madre patria, estaba atravesando su segunda revolución industrial. Para explicarlo de una manera muy sencilla, 100 años antes, las fábricas de Inglaterra comienzan lentamente a suplantar el trabajo artesanal por el trabajo de las máquinas, sí, operadas por un obrero, por supuesto. Y ese cambio tecnológico se da especialmente en la industria textil, la fabricación de ropa. Para 1850-60, los mecánicos, los ingenieros británicos, desarrollan lo que se llamó el telar de doble corredera, es decir, una máquina de coser, de hilar, que lo que podía hacer era mezclar hilado de algodón y de lana. Toda nuestra ropa
desde ese momento es una mezcla, 50% de lana, 50% de algodón. Lo dicen las etiquetas. Lo dicen las etiquetas, no es un descubrimiento nuestro. Por lo tanto, esa revolución técnica iba necesariamente a requerir una mayor afluencia de materias primas. Tradúzcase, más algodón y más lana para producir más rápido y a más bajo costo más cantidad de ropa para que Inglaterra le venda al mundo. Bien. En 1850 y pico, en ese mismo momento, Inglaterra era la dueña de la India. Histórico productor de algodón y de lana de cabra. Era la dueña de Australia y de Nueva Zelanda. Históricos productores de lana. Y tenía vínculos comerciales con sus ex colonias de Canadá y Estados Unidos, productoras de algodón. Ergo, a la oligarquía argentina vio en ese cambio tecnológico la oportunidad de un negocio. La oligarquía argentina estaba y decía, acá yo. No me están dejando afuera. No dejés afuera. Claro, pero nuestra oligarquía argentina se dedicaba a la exportación de granos o a la cría de vacas. Y ahora había que reconvertirse en productores laneros. Para eso necesitabas grandes extensiones de tierra para llenarlas de ovejas, sobre todo de la raza merino, que es la oveja argentina, la oveja de piel oscura y el vellón blanco muy tupido, muy crespo, y a la vez un clima frío que posibilitaba que la oveja sobreviva ahí. ¡Epa!, comienzan a decir todos. Tenemos un lugar con esas características, grandes extensiones de tierra. Y por otro lado, la zanja que hicimos. ¿Quién fue el salame que se le ocurrió decir que hay que hacer una zanja y no seguir avanzando? Está bien, igual los que crían vacas odian a los que crían ovejas, ¿no es cierto? No se llevan bien. Claro, porque la oveja, a diferencia de la vaca, es un animal, no por maldad, sino por arranca el pasto y desertifica la Patagonia. De hecho, es un desierto que se desertificó aún más por el hecho de la incorporación de las ovejas. Lo cierto es que ahí Avellaneda comienza a ver que la estrategia hasta ayer exitosa de Alsina era antieconómica. Por lo tanto, comienza a escuchar otras opciones, donde aparece un joven militar tucumano, muy inteligente, muy ambicioso, llamado Julio Argentino Roca, avenida principal de nuestro municipio, que plantea que claramente lo que hay que hacer no es una zanja para que los indios no pasen, sino cruzar con el ejército sobre la zanja. Frente a eso, y esto no es broma, va a parecer que lo que voy a contar es una broma, pero no lo es, Alsina decide tener una reunión con su ministro de guerra y este joven y ambicioso general del ejército argentino para escuchar ambas opciones y decide invitarlos a comer un asado a su casa. Bueno, en ese asado, Alsina se intoxica y muere. No es broma. Y en ese contexto, se le ocurre al bueno de Avellaneda nombrarlo a Roca en el puesto de Alsina, que había dejado vacante luego de tener la desagradable idea de morirse. Generalmente cuando la gente muere, deja el puesto vacante. Bien. Es lo que pasa habitualmente. Es lo que pasa habitualmente. Roca, ahora transformado en ministro de guerra, rápidamente logra que el Congreso, que se ve que ya lo venía pensando de tiempo, le sancione el 16 de abril de 1879 los fondos del erario público y deuda que contrae el Estado Nacional con empresarios privados, a los que les promete que en base al dinero que me dan para comprar las armas que me van a posibilitar la campaña militar sobre la Patagonia, yo te voy a devolver en títulos de propiedad de la tierra. Frente a eso, entonces, comienza lo que se llamó la campaña del desierto. Desierto, o sea, que si entre enormes comillas. Que si de la zanja para allá había, como se dice en el barrio y en los bares, algún pobre desgraciado que tenía una propiedad hace 50 años y estaba... y que
tuviese papeles o no, le iban a pasar por arriba como una moto niveladora. Aproximadamente lo que sancionó el Congreso como empréstito era un empréstito de 1.600.000 pesos de la época, que era una cifra brutalmente alta, que le permitió al ejército argentino incorporar 6.000 soldados nuevos, totalmente equipados, con fusiles Remington, que son los fusiles semiautomáticos, que fueron distribuidos en 4 columnas, una, la principal, al mando del propio Julio Argentino Roca, la otra, a manos de un militar también salteño llamado Napoleón Uriburu, familiar del que luego sería el primer dictador de la historia argentina, otra columna a cargo del general Nicolás Levalle, calle de Hurlingham también, y otra a mando del general Eduardo Racedo. Más un buque de guerra con cañones a cargo del capitán de fragata Martín Garrica, que también es una calle de Hurlingham. La campaña comienza entonces a finales de abril de 1879. Pero el 11 de junio, o sea, a muy poquito de arrancar la campaña, Roca vuelve a Buenos Aires porque tenía algo muy importante que hacer. ¿Qué era? Preparar más veneno. No, lanzar su campaña presidencial. Yo dije preparar más veneno. Lanzar. Y ahí deja como encargado militar de la campaña al general Conrado Villegas, calle de Hurlingham. Fue el general Conrado Villegas, nombre de un humor un tanto especial, ¿no? Al que honramos con una de las avenidas más importantes de nuestro distrito, el que tuvo la parte de la operación material del genocidio sobre los pueblos originarios. Fue Conrado Villegas el que logró militarmente la rendición material de los pueblos originarios, especialmente mapuches, araucanos, tehuelches, y más hacia el sur, Xelca, Nonas y Yaganes. Y luego el que trasplantó de la experiencia norteamericana el sistema de las reducciones, guetos acorralados contra la cordillera, en los que el general Conrado Villegas dio la orden de entregar mantas de soldados que se hayan muerto de viruela para que se produzca el efecto del contagio dentro de las comunidades, y de envenenar los cursos de agua de donde las comunidades sacaban el agua para beber. Ese proceso de exterminio terminó recién en 1885. Roca ya era presidente hace 5 años. Es decir, que el genocidio se llevó a cabo, se inició con un Roca militar, avanzó con un Roca candidato y terminó con un Roca presidente. Por supuesto que el ejército argentino, con las honrosas excepciones del caso que siempre hay que hacer, que se caracteriza por su meticulosidad estadística, no llevó una cuenta estadística muy confiable de las bajas, por decirlo generosamente, no blancas de ese proceso militar. Calculan distintos historiadores, antropólogos, hay un trabajo muy bueno de los años 90 de un antropólogo argentino que se llama Martínez Arazola, que escribió un libro extraordinario de más de 1000 páginas que se llama Nuestros paisanos los indios, que él calcula aproximadamente entre 10.000 y 15.000 muertos de pueblos originarios y cerca de 15.000 cautivos, y esto sí hay registro, que fueron deportados, una parte a la provincia, a la capital federal, donde fueron entregados de manera gratuita como personal de servidumbre a las familias patricias de la capital federal. Como esclavos. Como esclavos. Recordemos que en nuestro país la libertad de vientres estaba garantizada desde 1813.
y el fin de la esclavitud es de 1853. Roca reimplanta la esclavitud en la Argentina. El diario La Prensa, el diario vinculado a la Iglesia Católica de aquellos momentos, y el diario La Nación, el diario de Mitre, publicó los avisos clasificados con el título de reparto de indios y reparto de chinas. Chinas no eran chinas, eran las indias, las mujeres. Y que se establecía un máximo de 2 adultos y 3 menores para las familias porteñas que acreditaran la necesidad de personal de servicio. Una parte de los varones más fuertes y jóvenes, por supuesto, no fueron entregados como personal de servicio a las familias patricias de la capital federal, sino que fueron deportados a la provincia de Santiago del Estero y Chaco, donde se los empezó a hacer trabajar en la tala del Quebracho para extender las redes ferroviarias que los británicos necesitaban y para suplantar la tala del Quebracho con la incorporación del algodón, para luego poder cargarlos en los vagones y ser exportado a Inglaterra. Toda una cosa, discúlpame, toda una cosa horrible. Que uno dice, ¿cómo haces? Pensaba yo, ¿cómo hacer para comunicar esto y sacarlo del ámbito de la historia tradicional? ¿Qué es la historia tradicional? Como si fuera esta tapa, que aparece alguien que no soy yo, ¿no? Alguien que no soy yo, y decís, mira, Brian salió campeón, ¿no? O decís, mira, mataron 14.000, 15.000 personas, otras tantas 15.000 personas fueron esclavizadas, pero no soy yo. No soy yo. Y si hubiera sido alguien pariente tuyo, ¿no? Yo siempre digo, para identificar la crueldad de los hechos, para no ser naturalizados y que luego, al día de hoy, una ministra utilice el nombre de Roca para hacer operaciones o trabajos y que diga contentamente que eso fue una cosa, siempre y cuando vos imaginate que te pase a vos, ¿no? Que estás viviendo, ponele, acá en Hurlingham, ¿no? Estamos viviendo acá en Hurlingham, que un día por esas cosas de cambio climático los europeos tienen un problema y necesitan un lugar donde vivir, por ejemplo, y dicen, ¿dónde vamos a ir? Necesitamos un lugar que tenga todos los climas, que sea muy grande y que la gente sea bastante dejada. Entonces dice, viene acá. Y entonces a vos te sacan del orto de tu casa, te meten en un camión, en la disputa te matan a vos, a tu señora, a tus hijos. Vamos a ponerlo así. Sí. Y el resto dice, ¿y para qué nos sirve esta gente? No sé, tenemos que construir una puente porque estamos destrozando todo, que hay que limpiar escombros. Imagínate que te lo quiten a vos y decías, pero esta es mi casa, tengo la escritura de mi casa. ¿Sabes qué? A ver, te le tiran nafta y te la queman, ¿no? Y si no, te dicen, no, usted no tiene ningún papel, pero nosotros vivimos acá, vos no entendés, nosotros vinimos a hacer negocio, necesitamos tierra, necesitamos, al igual que hoy en día, porque la globalización ha existido, existe y existirá. Claro. Y cuando hayan colonias humanas en los planetas va a haber globalización y negocios inmobiliarios. Y negocios inmobiliarios, aunque sea en otro lado. El tipo dice, hay una cadena de suministros como existe hoy en día, en la cual nosotros queremos ser parte. Lamentablemente tenemos que entrar a este lugar y esta gente no entiende, así que le vamos a sacar. Bueno, o sea, y eso que vos bien llevas al concreto, tiene su contraparte. Porque al mismo tiempo que estamos contando el horror que sufrió en este caso los pueblos originarios americanos de la Patagonia argentino-chilena, tiene su contraparte. 42 millones de hectáreas, lo repito, una hectárea es una manzana. ¿Quién de los que nos está mirando es propietario de una manzana íntegra? Calculo que poca gente. 42 millones de hectáreas fueron repartidas entre 422 familias. Citemos alguna. La familia Pereira Iraola se quedó aproximadamente con 400.000 hectáreas. Por eso después podía donar para hacerte un bosquecito. La familia Alzagunzué, 350.000, pobres, salieron mal. La familia Luro, o sea, los Burlich, ¿no?
550.000. Los Anchorena, 1.600.000. Los Martínez de Oz, no vamos a dejar de No, vecino de acá de Hurlingham. 2.800.000 hectáreas. Lo que pasa es que, claro, a ver, en el ámbito de las cosas duras, los Martínez de Oz llegan al Río de la Plata, cosa que los ofendió y le hicieron un juicio a Osvaldo Bayer, como esclavistas. Sí. Entonces ellos sabían eso de qué hacer con la gente, ¿no? Cómo hacerla trabajar gratis a la gente, cómo derivar todas esas cosas. Te podían dar logística, enseñarte. Sí. 2 palos. Pero se ve 2.600.000 hectáreas. Poder, porque los otros son 500, 400 y este es 5 veces más. No, 5 veces más, Pero porque yo soy acá. En el fondo todas estas familias eran generosas porque todas esas familias renunciaron a una pequeña porción de esas hectáreas para hacer un enorme paquete de 250.000 hectáreas que donaron generosamente a Inglaterra. Julio Argentino Roca. Julio. Claro, porque el tipo dice, voy a un asado. El que está comiendo conmigo se envenena, ¿no? Que uno lo diría tipo como si fuera el negro Fontova, pondría cara así de gastador y diría, se envenena, diría el negro. Así que... Me tienen que dar algo, no me dejen afuera. Es más, entonces, ¿por qué lo dibujan a Roca? Que uno toda la vida yo me lo imaginé a Roca arriba del caballo blanco, dirigiendo y peleando. Acabamos de enterarnos que estuvo sumamente poco. Pero él no peleó con los indios, estaba de caballo. Él inició la campaña militar y luego inició la campaña presidencial. O sea, el tipo fue y dijo, no, esto es un embole, andar en medio del desierto. Pero lo interesante fue el discurso de Asunción de Roca, que se produce un 12 de octubre. Perdóname, sí. Ya sé. Ahora, el hombre Conrado Villegas era peor que Roca. Sí. Bueno, y insisto con esto, ¿por qué nombramos estos nombres que son calles de nuestro distrito? Porque también, y por supuesto que nadie tiene la culpa de vivir en la calle Villegas, ni estamos de acuerdo, ni que el colectivo pase por ahí. A ver, lo que estamos diciendo es que la naturalización del nombre, la naturalización del espacio, es la forma de la invisibilización del crimen. De la invisibilización, y yo iba a decir otra palabra, y de la imbecilización de la cultura popular, donde siempre se Roca debe ser un buen tipo, debe ser estos zurditos que están diciendo alguna cosa. En su discurso de Asunción, el presidente Roca, en su largo discurso, dijo textualmente: sellaremos con sangre y fundiremos con nuestras balas y nuestros soldados la nación argentina, que debe forjarse, como lo hicieron las pirámides de Egipto, a costa del sufrimiento y el dolor de miles y miles de generaciones futuras. ¿Por qué hablar tantos años después de el inicio de un genocidio silenciado? El inicio de uno de los negocios más oscuros del Estado argentino. El hermano de Ataliba, que decían, estás atalibando, era Ataliba Roca, el hermano de Roca. El tipo, él creo que fue el que se dedicó personalmente a repartir los terrenos. Sí. Y entonces el tipo pedía coima. Sí, atalibar era un verbo, digamos. Entonces decían atalibar como una actitud corrupta. Claro. ¿No? Sí. Estás atalibando, sí. estás haciendo... Mirá vos. A ver, comenzamos hablando de el aniversario del genocidio armenio. Y lo vinculamos que ese olvido colectivo de la humanidad, todavía hoy hay países importantes en la escena internacional que niegan la existencia del genocidio armenio, creó las condiciones materiales para que 30 años después la dictadura nazi emprendiera otro genocidio que afortunadamente no fue olvidado porque los nazis fueron derrotados. Y así todo. Aparece algún nazi suelto por ahí que te dice, eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Es invento del sionismo internacional. Bien.
Y lo vinculamos con el inicio del el genocidio que se construyó, sobre el cual se construyó el mito de la nación blanca europea, donde se construyó las fortunas de la misma oligarquía terrateniente y parasitaria que sigue existiendo hasta hoy, porque nombramos apellidos y nombramos somos algunos. Les comento algo, no hay que por qué saberlo. Nos acordamos todos en el 2008 el conflicto que tuvo el gobierno nacional con las patronales agrarias. Sí. Y recordamos algunos de los protagonistas, de los representantes de las patronales agrarias. La familia Biolcati, que era el presidente de la sociedad rural, y la familia Migens, que era el presidente de CRA, son una de las 422 familias que recibieron tierra en la campaña del desierto. Tierras que no pagaron, tierras que salieron, que ignoramos si habían dueños. Bueno. Y así todo, e insisto con esto, mucho tiempo después tuvimos un ministro de Educación, Esteban Burlich. No me acuerdo cuando fue ministro que el tipo fue al sur. Y que habló de la campaña del desierto educativa. Y tenemos hasta el día de hoy un primer mandatario que reivindica al roquismo y lo presenta como el pilar máximo de la construcción del Estado liberal en la Argentina. A ver, si el proyecto liberal, en las palabras del primer mandatario, es el respeto irrestricto al proyecto de vida, la libertad y la propiedad del otro, ¿dónde se respetó eso de las comunidades originarias que poblaban nuestra Patagonia? Yo estaba pensando mientras vos hablas, por algo que yo leí en algún lado, me fui a Roma, dije como si tuviera, mira, la gente está viéndolo a Francisco, y me fui al Foro Romano y me centré en la columna de Trajano. Uh-huh. La columna de Trajano es un relato alevoso de cómo ellos hicieron mierda a un pueblo, claro, que eran los dacios. Uh-huh. Pero, ¿a qué viene esto? Porque alguien alguna vez escuché, dijo o ha escrito, de que todo el poder en Occidente toma muestras de lo que hizo el Imperio Romano. Uh-huh. Entonces Roma la hacía fácil, cuando no tenía plata miraba alrededor de ellos, donde había oro, iban y lo masacraban. La historia de Trajano es que al lado de los romanos lamentablemente tuvieron la mala suerte de vivir los dacios. Uh-huh. Era un reino muy rico, muy ordenado, un desarrollo cultural tremendo. ¿Saben cuándo descubrieron que existían los dacios en Europa de vuelta? Hará 40 años, uh-huh, por un viejito que estaba picando para hacer la tierra, hizo clank contra un coso. Resulta que en la columna de Trajano se escribe que ese pueblo se estima que mataron 250.000 personas, uh-huh, que no dejaron uno. Pero lo mismo hacían. Después yo, mientras hablábamos de Roca, me acordaba acá en Uruguay de lo que hizo Rivera con los indios en Sal Si Puedes, y las cosas que escribía Rivera y los otros diciendo que la sensación de felicidad que tenían por matar a los indios y todo demás, es decir, de algún lado lo aprenden, de algún lado viene aprendidos como un molde armado que muchos dicen que nace en el imperio romano, porque era cómo hacía el poder, porque además hablamos de que las familias patricias del Imperio Romano, claro, son las que gobiernan hoy en día, bueno, que luego se retiraron de Roma y se fueron hacia Alemania y se fueron hacia Inglaterra, ¿no? Entonces, sí, hay un problema con la memoria. Entonces, sí, Milei ahora puede venir y contarte que en realidad los dinosaurios nunca existieron, por ejemplo. Sí. O te puede venir a decir que los neandertales en realidad no eran humanos, sino que eran monos. Sí. Cualquier cosa. ¿Por qué no? Te puede decir, o que venimos de los caballos, o sí, que sí, venimos de los 5 perros que él tiene. Sí. Cualquier cosa, porque hay un problema severo con la memoria. Y cuando se descubre, entonces se arma toda una catanga, porque los tipos dicen, para, ¿qué parte de la historia está contando? Porque siempre la cuestión es que la tierra no es para el que la trabaja, la tierra con el concepto occidental es para alguien que sea o un señor feudal o un súper rico o una familia adinerada. Artigas repartió
y no se sabe qué pasaron con todos esos títulos. Sí. Lo mismo, siempre vos tocas la tierra y los tipos te dicen, pará, vamos a ver qué sucede. Y esto que vos contabas al comienzo, que fue en la primera semana de abril, donde se demolió de manera ilegal la estatua de Osvaldo Bayer en la Patagonia Argentina. Obvio, porque se metió con los tipos. Un gran historiador de la historia de la Patagonia, de las luchas obreras, del movimiento anarquista y también reivindicador de los pueblos originarios. Él desenmascaró al Perito Moreno, que siempre el Perito Moreno, el tipo dijo, era un buchón, que el tipo con la excusa de que estaba demarcando, en realidad dio el lugar exacto donde estaban viviendo las tribus. Sí, era una espía del roquismo, sí, sí. Y después el lago que está ahí, el lago, ¿cómo se llama? Martínez, González, sí, sí. ¿Sí? Es el apellido del tipo que le pagaba el sueldo al Perito Moreno y le puso el nombre de un lago ahí en la zona de Bariloche. Es todo vergonzoso. Y eso, por eso insistimos, la impunidad del poder solo se construye, solo se sostiene en base al olvido. Dogo Gutiérrez. Entonces, la forma de incomodar al poder, de empezar a incomodar al poder, es el obligatorio ejercicio terco y persistente de la memoria colectiva. La historia, o las historias, tienen la obligación de incomodar, tienen la obligación de rascar donde no nos pica, de sacar las capas de epidermis nuevas que nos tapan las cicatrices del pasado que queremos ocultar. No en un acto de masoquismo, sino en un acto de rescate de nuestra propia historia. Y hablar de los genocidios olvidados, del pueblo armenio, que algún día podremos hablar. De hecho, recomendamos una película extraordinaria del año 2002, está subida a YouTube de manera gratuita, que trata de una manera poética, sin golpes bajos, y de una manera bellísima, no el proceso del genocidio armenio, sino el proceso de deconstrucción del olvido de ese genocidio. Una película del año 2002 que se llama Ararat. La recomendamos, es extraordinaria, de una calidad, de una sensibilidad maravillosa. Una coproducción británico-armenia, muy, muy buena. Y ahí vemos también la importancia, porque el protagonista es un jovenzuelo de unos 20 años que no sabe quién es su padre. Y buscando esa propia historia personal, comienza a ir más para atrás en su pasado y descubre que su apellido es de origen armenio. Y que es un armenio viviendo en Turquía. Y ahí comienza a reconstruir ese pasado ya no propio, sino ese pasado colectivo. Nuestro querido distrito, nuestro amado Hurlingham, donde transcurrimos nuestras vidas, tenemos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros trabajos, donde pagamos nuestros impuestos, donde recorremos sus calles, donde nos quejamos por los baches y nos ponemos contentos cuando los arreglan, etcétera, merece en algún momento reconsiderar si personas como Roca, Villegas, Alsina, merecen el reconocimiento de tener las avenidas principales de nuestro distrito. Hay un movimiento de maestros, de intelectuales, de artistas que están bregando desde hace mucho tiempo para que el Consejo Deliberante trate de una vez por todas la modificación del nombre de la avenida Roca. Hay 4 escuelas secundarias de Hurlingham con docentes, muy trabajadores que están trabajando en eso desde hace años. Es un buen momento. Y ¿saben qué? Sobre todo en este momento es bueno. Porque en este momento, desde donde el poder central, del poder ejecutivo de la nación, se reivindica una figura como Roca, qué importante sería que nuestro distrito, que nuestra comunidad, que nuestro municipio dé la otra campana de la historia. No, Roca nunca más. Avenida de los pueblos originarios, calle de la mujer originaria, arbolito. Además de todos esos nombres que son nombres interesantes,
tenés nombres para sortear de caídos en la guerra de Malvinas. Bueno. ¿Entendés? Creo. Sí. Creo que tenés o caídos en Malvinas, o los nombres de algunos de ellos, o lo que fuera, pero tenés material para trabajar. Porque Perdón, el barrio de Villa Club tiene la inmensa mayoría de sus calles vinculadas a nombres vinculados al San Martín, porque por ahí, por donde ahora está el polideportivo, fue una posta donde San Martín volvió de la batalla de San Lorenzo. No merece la memoria de San Martín compartir espacio con el prontuario de Roca. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Veremos cómo evolucionamos nosotros, porque él fue, yo pensaba también, ¿cuáles son todas las otras cosas en las cuales interviene la historia? La historia interviene hasta en la ciencia. Puedo decir, hoy en día hay algún laboratorio donde está estudiando algo, Sí. descubrir algo. Hay alguien que obligatoriamente, hasta legalmente, registra la historia de ese estudio. Uh-huh. Porque quieren saber de quién fue, qué es esto, también la historia de cómo fue evolucionando, quiénes aportan. La historia tiene un papel fundamental en el ser humano. Entonces, el ser humano nace, lo primero que hace es comunicar. ¿Qué va a comunicar? ¿No? Ser humano bueno, ser humano malo, o ser humano oscuro, ¿no? Como vos quieras ponerle. Uh-huh. Pero tiene que haber algo que lo documente. Claro. Luego, una escribanía también hace historia, porque Sí. tiene un registro Catastral de un montón de cuestiones. catastral de propiedad de quién fue el dueño antes de este y que por qué, porque legitima uno al otro. Vos imaginate, los dueños de estas cientos y millones de hectáreas, que antes de ellos no hay nadie, No hay nadie, dicen, sí. no hay nadie. ¿Y de qué lo recibieron gratis? No pagaron nada, porque por lo menos le habían pagado al Estado Algo. una fortuna, algo por tener. No, pues, cosas que vos decís, no, cuando le toca a los poderosos te rompen todas las reglas, Por eso mismo. todas, absolutamente todas las reglas que estén. Porque, como decía alguna canción que no espero no olvidarme, dice, ¿qué me pasa a mí? Yo digo, al copetudo de riñón cubierto para el que no usa Leye ningún comisario. Nosotros lo tratamos lo mismo Que al que solo que tiene al que chiripá de bolsa bolsa para para taparse taparse el rabo. Entonces, esos tipos que tienen el riñón cubierto lo han tenido, lo tienen y lo tendrán. Para eso está la historia, para ayudar a documentar de por qué no lo pueden hacer, por qué no se debe hacer. Y para qué también algún chichipío que están mirando eso y dice, bueno, también lo quiero hacer yo. Como pasó durante la dictadura, ¿no? Que se llamaban pequeñas empresitas de... Así que, bueno, traemos esto justamente para reivindicar que nuestro distrito merece discutir algún día estas cosas, porque la construcción de ese pasado, de ese pasado común y de un proyecto a futuro, no se puede edificar sobre las bases que nos dejan los Roca, los Villegas o los Burlich. Claro. En el fondo, la historia también es un ring, también es un cuadrilátero donde se discuten el mantenimiento de los privilegios del olvido que le limpian el prontuario de los poderosos o la construcción de los derechos de los pueblos que queremos decir presente, y es para todos. Presente sí es para todos. Hoy en día la gente dice, he votado determinado tipo de cosas porque quiero cambiar. Y tú decís, sí, estamos de acuerdo. Evidentemente cuando vos rascás, decís, tenés que cambiar un montón de cosas. Uh-huh. Pero también tenés que hablar de la historia, porque vos decís, ¿por qué estás viviendo en el presente determinado tipo de injusticia? Porque esas injusticias se justifican porque alguien le dijo, ¿no ves que lo que se hizo antes estaba re macanudo? Y estaba re bien entrar a las casas de gente que hace miles de años que vive y masacrarlos a todos, y el resto decir, como no tengo otra cosa y hago lo que quiero, restauro la esclavitud y se lo regalo a los porteños. Para que tengan chinita que le barra las cosas, que le limpie el baño, porque viste que es desagradable limpiar el baño y todo lo demás. Y además los educo y por ahí hasta los cristianizo. Claro. También. Entonces vos decís,
esta república que nosotros tenemos, que no le gusta a nadie, está construida en realidad sobre unos cimientos que son de barro. Entonces cuando vos lo mirás fuerte, se empieza, si le das las manos al lado, le das calor, se empieza a derretir y se te derrite por todos lados, porque está basado en cosas antiéticas, antimorales básicas, de convivencia. Entonces, si vos no podés tener convivencia sana con una historia que está afirmando, consolidando permanentemente todas locuras que en otras partes del mundo te miran y te dicen, te miran de costado como diciendo, está bien, qué suerte que solo es en este lugar. ¿Qué le va a hacer? Todo el mundo discute sobre la historia, en todos lados, lo vemos en el cine, en Estados Unidos también hoy en día, en Netflix están haciendo una revisión de su historia a través de distintos tipos de películas, distintas franjas de la historia, distintos pedazos. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué dirán de nosotros, no? Dentro de 100 años. ¿Qué dirán? Vaya a saber. Vaya a saber. Bueno, sí. Yo me conformo con que digan que uno, como tomo tu frase, como que ayudó a pensar, colaboró humildemente con la construcción. Los chinos tienen una frase que dice, si yo te doy una moneda y vos me das una moneda, los dos nos vamos con una moneda. Si yo te doy una idea y vos me das una idea, los dos nos vamos con 2 ideas. Bueno, colaborar a eso. Seguimos colaborando, seguimos actuando, como dice Daniel, que es un gusto, porque ustedes saben que en este segmento hoy se cumplen 40 programas. Mirá que has hablado de historia. Sí. Y lo que hay, porque yo le estoy... él no escucha. Yo estoy hinchando para que hable de historia, pero sobre libros, sobre películas. Bueno, vamos a ver si podemos en hacer... algún momento. Yo lo quiero exprimir porque el tipo sabe. Vamos a ver. Yo guitarreo la historia. Hay que organizar tiempos, pero tenemos ganas de avanzar con algo vinculado a libros, películas y discos. Sí, capaz que avanzaremos por ahí. Muy bien. Nos vemos, gente. Hasta luego. Vamos a subir un poquitito la musiquita.